Buenas, mi nombre es José Morales. A continuación pasaré a explicar algunos conceptos centrales que se abordan en el capítulo 1 de la lectura. Este capítulo tiene como título ¿Constituyen las matemáticas un lenguaje? Esto a manera de pregunta, debido a que muchas personas consideran que la matemática tiene características similares al lenguaje, por lo cual esto lo hace también un lenguaje. Ahora bien, el autor, antes de tratar de dar respuesta a esta pregunta, nos explica qué es un lenguaje como para tener una idea. El lenguaje es la capacidad que tienen las personas para darle a ciertos sonidos un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del tiempo ha surgido la necesidad de las personas de tratar de comunicar ya sea un mensaje, una idea, un sentimiento a una persona o a cierto grupo de personas. Entonces, por medio de sonidos, esos sonidos generalmente son creados, elaborados por las cuerdas vocales, como estoy haciendo en este momento. Estos sonidos se les ha asignado un significado y gracias a ese significado que se les ha asignado nos ha ayudado a transmitir ese mensaje o esa idea o ese sentimiento que queremos. Cabe resaltar que bueno, a través del tiempo ya no solo la manera de transmitir ese mensaje no ha sido ya solo por sonidos, sino que también por símbolos, que en nuestro caso esos símbolos serían letras y las letras nos ayudan a formar las palabras. Ahora bien, esos mensajes es importante también de saberlos cómo transmitir o saber en qué contextos transmitirlos. Es ahí donde viene la competencia comunicativa. Esta consiste en saber comunicarse correctamente dependiendo del contexto en que se presenta. Esto lo que quiere decir es que la competencia comunicativa nos ayuda a comunicarnos, valga la redundancia, de una manera correcta dependiendo del contexto en las situaciones que nos estemos presentes. Un ejemplo de esto es que, digamos, estemos en una situación donde ocurrió algo que nos hace estar, ya sea a mí con, bueno, un amigo junto conmigo o un grupo de personas, nos hace estar en ese momento felices. Entonces, la competencia comunicativa nos va a ayudar a que en el momento en que nos estemos comunicando o que yo quiera transmitir un mensaje a ese grupo de personas o al amigo mío, eh, yo lo haga de la manera correcta, transmita las palabras que tienen ese significado que en ese contexto es el adecuado de utilizar. Pero no solo, pero en el lenguaje no solo es importante el transmitir este, un significado por medio de mensajes, palabras o ideas, sino que también es importante recibir mensajes. Y también lo que sería la competencia comunicativa nos va a ayudar a recibir esos mensajes que también van a ser transmitidos de acuerdo al bueno, van a ser transmitidos de acuerdo al contexto en que estemos presentes y esos van a tener un significado igual adecuado dependiendo de ese contexto. Entonces también la competencia comunicativa, tanto también como el lenguaje, nos va a ayudar a transmitir esos mensajes que queremos de una manera correcta dependiendo del contexto, pero también a recibir esos mensajes y a entenderlos. Y si es necesario, igual voy a brindar una respuesta de una manera correcta. Bueno, como ya les mencioné, tanto la matemática como el lenguaje comparten características similares. Algunas de esas características son el significado, los símbolos y las cosas simbólicas y la sintaxis. Vamos a empezar primero por el significado. Esto ya es un poco como lo que antes les mencioné en la parte de competencia comunicativa. Bueno, al igual que pasa en el lenguaje, en la matemática se les asigna un significado a ciertos símbolos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como ya les mencioné en la parte del lenguaje, el lenguaje que podemos utilizar de manera cotidiana, a ciertos símbolos, que en este caso serían palabras, les hemos asignado un significado que nos ayuda a transmitir un mensaje. Lo mismo ocurre en la matemática. Existen ciertos símbolos que les hemos asignado un significado que nos ayuda a transmitir un mensaje. En este caso, un ejemplo de esto puede ser el símbolo de la suma, que a ese símbolo le hemos asignado ese significado que el momento en que nosotros nos vemos o nos mencionan, nosotros ya entendemos que
debemos de realizar una suma o hay una suma presente. Pero en ocasiones ocurre tanto debido a que tanto en la matemática como en el lenguaje se comparten ciertos símbolos. Se utiliza el mismo símbolo tanto en el área, digamos, de un lenguaje cotidiano y en el área de las matemáticas. Lo que ocurre aquí es que en algunas personas esto va a generar alguna dificultad debido a que esa persona ya conoce ese símbolo, ya tiene un significado para ese símbolo, pero al introducirle un significado nuevo, que generalmente es en el área de las matemáticas, se le está introduciendo un significado nuevo que solo va a poder utilizar en un contexto matemático. Eso va a generar un choque, ya que la persona va a tener que tratar de asimilar ese nuevo significado y de tratar de comprender en qué circunstancias es correcto utilizarlo o no. Ahora bien, en la parte de símbolos y cosas simbólicas, es un poco como lo que ya les he mencionado, solo que los símbolos, al momento de comunicarnos, no son tan importantes, sino lo que verdaderamente es importante es el significado que estos transmiten. Como por así decirlo, como decirlo de una manera, bueno, repitiendo el ejemplo de suma, el símbolo de suma en sí no es importante, lo que es importante es el significado que se transmite. Al nosotros ver o nos mencionen ese símbolo de suma, ya nos está dando a entender que debemos realizar una suma o hay una suma presente en ese momento. Y bueno, como ya les mencioné, al utilizarse símbolos, el mismo símbolo, tanto en un contexto matemático y en un contexto matemático, va a generar, en ocasiones va a generar alguna dificultad debido a que esa persona va a tratar de comprender los significados que tiene ese símbolo dependiendo del contexto. Bueno, y ya por último la sintaxis. Esto ocurre también en el lenguaje, tanto en las matemáticas. Y en las matemáticas, lo que pasa es que al aplicar transformaciones a los símbolos, se les aplica para que luzcan de una manera distinta. Pero bueno, estas transformaciones solo se pueden aplicar utilizando ya sea leyes o propiedades. Pero que bueno, al momento de aplicar esas propiedades, de aplicar esas transformaciones, vamos a hacer que ese símbolo se transforme en uno un poco similar al símbolo que teníamos originalmente o totalmente distinto, pero que va a seguir manteniendo el mismo significado. Un ejemplo de esto es al momento en que utilizamos la propiedad conmutativa o la propiedad distributiva en las matemáticas. Dependiendo de qué tantas transformaciones se le hagan al símbolo original, ese símbolo va a ser o va a ser parecido o va a ser totalmente distinto. Y esto va a generar dificultad en algunas personas, ya que va a tratar de asimilar que este otro símbolo, después de aplicarle estas transformaciones, que puede ser totalmente distinto al símbolo original, va a tener el mismo significado que el símbolo, va a tener el mismo significado que el símbolo original. Un ejemplo de esto en un contexto matemático es aplicando la propiedad conmutativa, que podemos decir que tenemos 2 por 3. Entonces, al aplicarle esas transformaciones, que en este caso sería la propiedad conmutativa, vamos a tener 3 por 2. En este caso es un caso muy simple. Entonces ambos símbolos son similares, no cambiaron tanto, pero siguen manteniendo el mismo significado, que en un contexto matemático podemos decir que se sigue manteniendo la igualdad. Bueno, estos serían algunos conceptos centrales que se mencionan en la lectura, y eso sería todo. Muchas gracias.